¿Qué tipo de gráfica, profe, tendríamos que poner? Eh, ¿Cómo? ¿Qué tipo de Perdón. gráfica que pedí ahí en el PDF? A ver, sugiere alguna gráfica, a lo mejor. Eh, no, no tiene sentido, no tiene sentido poner histogramas de frecuencias, por ejemplo. Para 10 mediciones no tiene ningún sentido. Vos no vas a ver si la distribución que estás obteniendo es una distribución normal, si tenés errores sistemáticos, no tiene mucho sentido hacerlo porque son 10 mediciones, el número de mediciones no es representativo como para hacer ese tipo de presunciones. A ver. Mm, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No es recta, no. A ver. ¿Qué tipo de gráfica podrías hacer? Podés tomar, por ejemplo, una recta, ¿sí? Y graficar el valor más probable tuyo con tu intervalo de incertidumbre, a exceso y a defecto. Y al graficar también el valor teórico de pi, para ver si cae pi en ese intervalo o si está fuera de ese intervalo. Ese tipo de gráfico puedes hacer. ¿Se entiende lo que te estoy diciendo? Sí, sí, se entiende. ¿Sí? Ponele, vos te da que pi es, tu pi dio 3,2 más menos 0,8. Es un número, no tiene unidades. Entonces, haces una recta numérica, pones el valor medio de pi, el valor más probable, y te corres un error absoluto hacia el exceso y uno hacia el defecto, y eso te va a dar un intervalo, ¿sí? Donde cae tu valor obtenido experimentalmente de pi. Y aparte vos tenés el valor teórico. O podés graficar el punto de la recta numérica donde está el valor teórico de pi y fijarte si tu valor teórico cae o no dentro del intervalo de incertidumbre. ¿Sí? No es si coincide tu valor más probable de pi con el valor teórico, es si el valor teórico de pi cae dentro de tu intervalo de incertidumbre. ¿Sí? Ahí habría coincidencia entre ambas medidas. No sé si soy claro. Claro, lo que se evalúa entonces no es que coincidan, sino que caigan en ese intervalo. Claro, no es que coincidan los valores más probables, sino que te tenés que fijar si el valor teórico de pi cae dentro de lo que son ese intervalo de incertidumbre, no necesariamente en el valor más probable. Profe, Sí. con respecto a eso, con mi grupo nosotros lo hicimos y pi no nos queda incluido dentro del intervalo, o sea, nos queda cerca, pero no incluido. Sí o sí, Bueno, debería quedar incluido. a ver. No, 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 no. A ver, esto no se trata de falsear datos. Vos hiciste una experiencia y esa experiencia te llevó a no cumplir el objetivo de la experiencia. Vos no pudiste comprobar la concordancia entre el cociente del perímetro y el diámetro de una circunferencia con el valor teórico de pi. A ver, corresponde ahora justificar cuáles pueden ser las posibles razones de esa falta de concordancia. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Claro, sí, sí. Si eso se debe a instrumentos instrumentos de medición poco precisos o a un método de operación poco aceitado, o si tenemos un patrón de medición deficiente, ponerle que no se vean bien las marcas en el instrumento de medición para cada milímetro, o falta de experiencia de los operadores,
verán ustedes cómo justifican, ¿m?, esa falta de concordancia. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda? Bien. A ver, Tomás, te escucho. Sí, profe, una pregunta. El valor más probable del diámetro tenía que tener las mismas cifras significativas que el del perímetro, ¿no? ¿Vos estás utilizando el mismo instrumento de medición? Sí. Bueno, entonces la precisión es la misma. ¿Sí? Vos vas a tener décimas de centímetro, ponele que estás usando una regla. Claro, pero ponle, nosotros cuando habíamos medido el diámetro, nos había quedado, ponle, como habíamos empezado con ese, Y sí, a ver, no, a lo mejor el perímetro te va a quedar con una cifra entera significativa más, ponele. claro, eso es lo que nos pasó. Bueno, vos estás haciendo el cociente entre el perímetro y el diámetro, ¿sí? Ujú. Si tenés tres cifras significativas o ponele que tenés, sí, tres cifras significativas para un número y dos para el otro. El resultado va a tener tres cifras significativas o dos. Eh, Tres, ¿no? No. A ver, en este apunte, errores 3, ¿sí? Te dice, como vos tenés un cociente, ponele acá tenés cuatro cifras significativas y acá tenés tres, ¿sí? Ah, ok. El resultado no debe tener más cifras significativas que la medida que tiene el menor número de letras. Ah, Tienen, ok. tienen la teoría, chicos, úsenla. Dale, gracias, profe. De nada, ¿sí? Justifíquenlo, digan por qué, ¿m? Pero apliquen los conceptos que hemos visto en clase. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie más tiene dudas respecto de esto? ¿Podemos comenzar la clase? Bien. A ver. Sí, te escucho, Agustín. Dale. ¿Lo Profe, tenés listo? Sí, sí, te ahí escucho. estaba aprendiendo el micro. Tengo una duda en el tema de entregar. ¿Le entregamos todo por particular porque aparece a todos los integrantes que podemos entregarlo particularmente? ¿Cómo A hacemos? ver, ¿Entregamos el que puso los grupos o cada uno? uno solo que entregue es suficiente para que la entrega aparezca para todos los integrantes del grupo. Ah, dale, de una. Gracias, La profe. entrega es grupal. ¿M? La entrega uno solo y la calificación les va a aparecer a todos. Ah, dale, dale. Gracias, profe. No de nada. Les repito, denme el día de hoy, recién mañana entreguen, porque si no, algunos de ustedes no tienen todavía conformado el grupo en la V y no les va a permitir entregar eh, el trabajo si no están asignados a un grupo. ¿Cómo? A ver, Paula pregunta, ¿sería indiferente que el error absoluto de uno tenga un decimal de más? ¿Cómo tendrías eso? Vos tenés tu instrumento de entrega precisión, ponele, ¿usaste una regla, Paula? ¿Usaron una regla?
o una cinta métrica? ¿Qué usaron? Bueno, entonces, la apreciación de la regla de la cinta métrica es décima de centímetro, son milímetros. ¿Sí? Si pusiste el resultado en centímetros, tenés un número, una cifra decimal significativa. Si usaste milímetros para expresarlo, tenés dos cifras decimales significativas. El error absoluto de una medición debe tener una sola cifra significativa y debe modificar la última cifra significativa del valor más probable. ¿Sí? Entonces, si lo expresaste en centímetros, tu error será 0, algo, y si lo expresaste en milímetros, tu error será 0,0 algo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que te digo? No. A ver, no, es imposible. A ver. Más arriba esto. Ponele. Tenganme paciencia. Primero, el error absoluto no puede ser menor que la apreciación del instrumento. Si tu instrumento mide milímetros, ¿sí? El error absoluto que vos expresás no puede ser menor a 1 milímetro. No tiene sentido físico. ¿Sí? Estarías multiplicando, digamos, haciendo más preciso tu instrumento de lo que puede ser. ¿Se entiende? Ponele, sí, si vos, Ana, tuvieras experiencia, digamos, una experiencia en mediciones, te puedo aceptar medio milímetro de apreciación, no menor a medio milímetro. ¿Vos podés justificar medio milímetro? Sí, lo podés justificar. A esto me refería, Paula. Fíjate, el error, en todos los casos, modifica la última cifra significativa del valor más probable. ¿Sí? Si vos tuvieras acá 2,9 y pones que el error es 0,01, ¿a qué cifra modificaría el error? A una cifra que vos no expresaste. No sé si soy claro. Por otro lado, acá estoy midiendo con una regla. ¿Sí? La apreciación del instrumento es de 1 milímetro. No puedo entregar un error menor a 1 milímetro o a medio, supongamos, que soy muy capo midiendo, ¿sí? Y digo yo, como soy muy capo, voy a entregar voy a decir que si mi error absoluto da menos que 0,5 milímetros, tomo la mitad de la apreciación de mi instrumento, porque soy un medidor experto. Ponen. ¿Sí? Pero no de ninguna manera el error absoluto puede ser menor a la mitad de la apreciación de mi instrumento de medición. Justifiquen por qué toman el error absoluto que toman. ¿Quedó claro el concepto? Y profe, una pregunta, por ejemplo, yo tengo una regla que está milimetrada. Sí. En caso de que me quede la medición entre medio de 2 milímetros diferentes, o sea, me quede al medio,
¿Cómo hago? Porque no es ni uno ni otro. O sea, sí o sí tengo que poner coma algo. Bueno, toma uno de los dos. A ver. Mm, mm, Ponele que vos tenés un caso así. Ponele. ¿Estás viendo acá? Sí, sí, claro, así, a ese caso me refiero. Bueno, generalmente vos tomas el más pequeño, tomas. ¿Mm? Ah, bien. Y bueno, le quiero preguntar la última, si me acuerdo le pregunto. Pero Bueno, entonces estaría mal poner en este caso, 31,5. ponele que fuera que 31,5 querés poner milímetros. Claro, Bueno, si vas a expresar a ver, esto no sería correcto hacer. a A ver. ver, ¿cuándo podés hacer eso? Cuando haces una sola medición, Ujú, bien, ¿sí? Cuando vos haces más de una medición, vos estás entregando ahí, una de las mediciones tiene una cifra significativa más que las otras, bien. ¿sí? Y en caso del vaso, para medir el diámetro, yo Sí. no sabía si usar el borde, incluir el borde del vidrio o usar solamente la circunferencia de adentro. ¿Eso también podría ser como un error o no? A ver, si, ¿qué perímetro mediste? ¿Mediste el perímetro exterior o el interior? Ah, no, el exterior. Bueno, entonces tenés que considerar el diámetro exterior. Ah, bien, listo. Gracias. Profe, entonces ahí lo deberíamos hacer con centímetros, ponerle 3,1. Vos podés, En a vez- ver, vos podés expresar tranquilamente en centímetros o en milímetros esta medición. bien. Las dos formas de expresarlo sería correcta. Pero si lo ¿Mm? hacen en milímetros sería ponerle 31,5 y No, eso no sería está bien. 31. Sería 31. Ah, no puedo, poner todos números enteros, digamos. Exacto. Bien. Profe, una pregunta. Entonces Sí. nosotros medimos el diámetro, supóngase el que es con la regla, que hay que dar la vuelta con el hilo y después estiramos el hilo en la regla, y supóngase Ujú, que nos da 190 milímetros. Sumamos ujú, todos, sacamos el valor promedio, se lo dividimos por la cantidad de mediciones que hicimos, y ujú. en base a eso, si nos da de error absoluto, supóngase 0,34, después Milímetros, sacamos, ponele. claro, milímetros. Después sacamos la medición y supóngase que el promedio nos dio 190,9, más o Ujú. menos 0,3 hacemos porque redondeamos el Bueno, si te 0,34. dio, a ver, si le hiciste en milímetros, te dio 190,9, es 191. Ah, no, no usamos después de la coma ¿Cuántas cifras significativas tienen tus mediciones? 3. Tu valor más probable no puede tener más de 3 cifras significativas, entonces. Ah, bien, gracias. A ver, si vos tenés, volvamos a cifras significativas. Estamos más arriba. ¿Cuál era la regla acá? La suma de dos o más medidas no debe ser más precisa que la menos precisa de las medidas. Si todas tus medidas tienen 3 cifras significativas, ¿sí? Y esas 3 cifras significativas son todas en números enteros, tu valor más probable no puede tener una cifra decimal. Debe tener 3 cifras significativas, todas con números enteros. Si el promedio te dio 190,9, bueno, es 191. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien. Comenzamos entonces, chicos, la clase de hoy. Bien.
Al problema 9 ya lo habíamos hecho. Vamos a ver el problema 10. El problema 10 dice, determine la desviación D que experimenta el rayo de luz de la figura 2,8a. Este incide con un ángulo de 30 grados sobre una sustancia transparente de índice de refracción 1,52 de 1 centímetro de espesor y rodeada de aire. ¿Qué pasa acá? Tenemos un rayo que incide de un medio que tiene un índice de refracción más pequeño a otro medio que tiene un índice de refracción más grande. El rayo se va a refractar acercándose a la normal, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. El rayo va refractado, va a viajar y se encuentra con la otra superficie de interfaz. Pasa de un medio donde el índice de refracción es más grande a otro donde el índice de refracción es más pequeño. Entonces, se aleja de la normal. ¿Cuál es el tema? Si nosotros planteamos la ley de Snell para la primera refracción y para la segunda, vamos a plantear esto. Para la primera, N1, que es el del aire, por el seno de θ 1, que es el ángulo de incidencia de 30 grados, ¿sí? Es igual a N2, el índice de refracción de este material transparente, que es 1,52, por el seno de θ 2, que no lo conozco. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Chicos. Sí, profe. Bien. Sí. Si planteo la segunda refracción acá, tenemos que N2, que es el del material transparente, por el seno de θ 2, ¿sí? Este ángulo es igual a este otro porque son alternos internos, ¿sí? El ángulo que forma con la normal, el rayo refractado, en la segunda cara es igual al ángulo que forma el rayo refractado con la normal en la primera cara, porque son alternos internos. Las dos normales son paralelas, ¿sí? Estos ángulos son alternos internos y son iguales en abertura, ¿sí? N2 por el seno de θ 2 es igual a N3 por el seno de θ 3, donde llamamos a N3 al del aire, que ya lo conocemos, por el seno de θ 3, que es este ángulo, ¿sí? Fíjense, tenemos θ 1, θ 2, que es igual que este otro, que está acá, ¿sí? Y θ 3. Ahora, esto es igual a esto, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser igual a esto otro. ¿Estamos de acuerdo? N1 por el seno de θ 1 tiene que ser igual a N3 por el seno de θ 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí. Bueno. N1 y N3, ¿cómo son? ¿No son lo mismo? ¿No es el índice de refracción del aire? Sí, profe. Bueno. Bueno, sí. Entonces, si N1 es igual a N3, ¿cómo tiene que ser el seno de θ 1 y el seno de θ 3? Son iguales. Iguales. Son iguales. Y si el seno de un ángulo es igual al seno de otro, esos ángulos, ¿cómo son? Iguales. Son iguales, ¿sí? Entonces, fíjate, lo que pasa acá es que el rayo incidente, ¿sí? Y el rayo refractado que emerge de este medio transparente de caras paralelas son paralelos. Y lo que ocurre es que el rayo se desvía un poco, ¿sí? En este caso, hacia mi izquierda, ¿sí? Si lo veo desde arriba, hacia la derecha.
¿Se entiende lo que sucede? Porque θ3 y θ1 son iguales. Entonces, el rayo incidente en la primera refracción y el rayo refractado de la segunda deben ser paralelos. ¿Se entendió esto? ¿Cómo, profe, qué dos rayos tienen que ser paralelos? Como los ángulos θ1 y θ3 son iguales, este Sí. rayo que está en verde y este otro que está en azul, que sale, ¿m? Tienen que ser paralelos. Ah, claro. Sí, sí, sí. Ahora sí. ¿Sí? Porque θ1 y θ3 son iguales. Y la diferencia sería la desviación. La desviación de. Ok. ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos h, que es 1 centímetro, y conocemos θ1, que es 30 grados, y conocemos el índice de refracción de este medio transparente, ¿sí? Supongamos que es vidrio, que es 1,52. Es un índice de refracción que probablemente corresponda a un vidrio. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Conocemos los dos índices de refracción y conocemos el ángulo de incidencia. ¿Podemos calcular θ2? Sí, profe. Sí, sí lo podemos calcular, ¿verdad? Bien. Entonces, hagamos eso. A ver, voy a dejar de compartirles y voy a compartir toda mi pantalla. ¿No se las estaba compartiendo, chicos? Sí, está compartiendo, Sí, profe. Bien, no, porque me salía como... Bien, ahora van a poder ver toda la pantalla. Vamos a ver. Esto lo voy a dejar, voy a poner otro nuevo. A ver. Están viendo el documento de Word ahora, ¿verdad? Sí. ¿Chicos? Bien, bueno. A ver. θ2, por la ley de Snell, se puede calcular. Tengo N1, tengo N2 y tengo θ1. Bien, hagamos eso. Copiar acá para que renegar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos cuál es el ángulo de refracción, θ2. Lo vamos a despejar. Vamos a pasar N2, ¿sí? Que está multiplicando al otro miembro, dividiendo. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí. Y profe. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reemplazar. ¿Cuál es N1? N1 es el del aire. ¿Qué valor tiene el índice de refracción del aire? 1. 1. El seno de θ1. ¿Cuánto mide θ1? 30. 30 grados. ¿Sí? Bien. ¿Y N2 cuánto mide? 1,52. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces. El seno de θ2, ¿a qué va a ser igual? A 30 seno dividido
1,52. Esto es igual a 0,3289. ¿Sí? Si yo aplico el arcoseno de esto, me da que tita 2 es igual a, ¿están viendo la calculadora? 19,2 grados. ¿Sí? Sí. Bueno. Hemos calculado el ángulo de refracción. Bien. Volvemos ahora un momento al gráfico B. Vamos a poner más grandecito para que se vea bien. Esto es tita 2. Este angulito chiquitito que me queda acá es tita 1, ¿sí? Menos tita 2. ¿Se entiende por qué? Y porque si se siguiese proyectando tita 1, sería, digamos, esa línea azul que Claro, sí. Este ángulo es opuesto con el vértice con el más grandote. Con este y la normal. ¿Sí? Tita 2 es este que está, que forma el raso refractado con la normal. Entonces, este angulito chiquitito es tita 1 menos tita 2. ¿Sí? ¿Entendemos eso? No, no lo entendí. A ver, tenés tita 1. Este es el ángulo de incidencia. ¿Sí? Si vos seguís esta recta para allá, este ángulo que forma el lado, la dirección del rayo incidente con la normal, también es tita 1. ¿Entendés eso? Sí, sí, eso sí. Bueno, tita 2 es el ángulo de refracción. Es el ángulo que forma el rayo refractado con la normal. Entonces, este angulito chiquitito que está acá es el ángulo de abertura tita 1 menos tita 2. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Bien. Bueno, fíjense, acá vamos a trazar imaginariamente dos triángulos rectángulos. Uno va a ser uno que tiene como uno de los catetos H, este otro cateto menor, y la hipotenusa, que es el rayo refractado, a la que vamos a llamar A. ¿Sí? Y vamos a tener otro triángulo rectángulo que tiene en esta parte su ángulo recto, que tiene como cateto menor a D, la desviación, como cateto mayor a la dirección del rayo incidente, y como hipotenusa al rayo refractado. ¿Sí? O sea, ambos triángulos comparten su hipotenusa, que es A. Bien. Les recuerdo que H es conocido, es 1 centímetro. Entonces, si yo planteara el coseno de tita 2, si yo planteo el coseno de tita 2, ¿sí? ¿A qué va a ser igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa. El coseno de tita 2 es el cateto adyacente, H, la altura de ese vidrio, sobre la hipotenusa A. ¿Se entiende? Sí. Coseno de tita 2 es igual a cateto adyacente, H, la altura de este vidrio, sobre la hipotenusa A. Bien. Y si yo planteo el seno de tita 1 menos tita 2, es igual a cateto opuesto, D, sobre hipotenusa A.
¿sí? El seno de tita 1 menos tita 2 igual a D sobre A. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Bien. En ambas expresiones vamos a despejar A. A no me interesa en lo más mínimo. Yo lo que quiero calcular es D. Esto quiero calcular. ¿Mm? Vamos a despejar en ambas expresiones A. A acá está dividiendo. ¿Cómo pasa el otro miembro de la ecuación? Multiplicando. Y coseno de tita 2, que está multiplicando, va a pasar dividiendo. ¿Entendemos eso? Sí, profe. Bien. Un poco más grande esto. Por otro lado, de acá también vamos a despejar A. A está dividiendo, va a pasar multiplicando. El seno de tita 1 menos tita 2, que está multiplicando, va a pasar al otro miembro, dividiendo. ¿Sí? Y me va a quedar que A es igual a la desviación D sobre seno de tita 1 menos tita 2. ¿Mm? Bien. Tengo dos expresiones de A. A tiene que ser igual a A. Entonces, lo que vale A en una de las expresiones tiene que ser igual a lo que vale A en la otra. H sobre coseno de tita 2 debe ser igual a D sobre el seno de tita 1 menos tita 2. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Tita 2 es conocido. Tita 1 es conocido. Entonces puedo calcular tita 1 menos tita 2. ¿Mm? Esto es un dato numérico. Estos son datos numéricos. Paso seno de tita 1 menos tita 2, que está dividiendo, al otro miembro multiplicando. Y puedo calcular la desviación como h por el seno de tita 1 menos tita 2 dividido el coseno de tita 2. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, acá calcule, sí, de nuevo, había calculado, esto es de la clase anterior, con otro curso, 19,2, que fue lo que nosotros obtuvimos, como tita 2. Tita 1 menos tita 2, si tita 1 es 30, 30 menos 19,2 es 10,8 grados. ¿Sí? Entonces, D va a ser igual a H, que es 1 centímetro, por el seno de tita 1 menos tita 2, seno de 10,8 grados, dividido el coseno de tita 2, coseno de 19,2 grados. ¿Sí? Entonces, D, ¿a qué va a ser igual? Usemos la calculadora. 1. No tiene sentido multiplicar por 1. Vamos a tener que el 10,8 seno dividido 19,2 coseno es igual a 0,198. ¿A qué va a ser? 0,198, ¿qué? Centímetro. Claro, 198 centímetros. ¿Sí? Que coincide con los cálculos que realiza el apunte teórico. ¿Sí? Saca tita 2 como 19,2, igual que nosotros, y calcula D como 0,198. Aplicando este paso. ¿Se entendió el problema, chicos?
Profe, ¿de dónde sacaste que 1 es igual a h? Del enunciado del problema. Tiene 1 centímetro de espesor este vidrio, este material transparente. Ah, bien, ahí está. Profe, yo había tenido una duda de dónde salía que N1 valía 1. Porque es aire. El vidrio está rodeado de aire. El índice de refracción del aire es 1. ¿Sí? Para el vacío y para el aire, N es igual a 1. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Mm? Les recuerdo, el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que es prácticamente la misma que en el aire, sobre la velocidad de la luz en el medio considerado, en este caso aire. Entonces, como las velocidades son prácticamente iguales, en el aire, el índice de refracción es la división entre dos números que son iguales, o sea, 1. Profe, Sí. a mí no me quedó claro bien cómo desarrolló las dos fórmulas de A. Bien. Sobre todo la segunda. Vuelta. Vamos de vuelta. Tenés los dos triángulos rectángulos. ¿Te das cuenta cuáles son? La hipotenusa. Sí. La hipotenusa es el rayo refractado. Bien. El cateto mayor del triángulo más grande es H. ¿Sí? Entonces, θ2, que es este ángulo, es cateto adyacente H sobre hipotenusa, que es A. ¿Está? Sí. Bien, tenés este otro ángulo que es θ1 menos θ2. ¿Entendés por qué es eso? Ah, sí, sí. El seno de este ángulo es cateto opuesto D sobre hipotenusa, A. Bien, hecho eso, ¿sí? Despejas A de las dos. A está dividiendo, pasa multiplicando, coseno de θ2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y acá, A está dividiendo, pasa multiplicando, seno de θ1 menos θ2 está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí. Bueno. A partir de eso igualás y vas así obtenés la fórmula de D. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se entendió el problema entonces? Sí, profe. Bien. Bárbaro. Pasamos entonces al problema que sigue. Es el problema 11. El problema 11 es una tarea. Les voy a copiar el... les voy a copiar el enunciado y se lo voy a pegar en el chat. La respuesta es 20,8
grados. No, ¿qué hiciste? $30 grados. Disculpadme, chicos, cuando uno copia y pega, hay correcciones que hacer. Ahí está. ¿Sí? Por desviación, en este caso, ¿sí? En un prisma se entiende por desviación el ángulo que forma la dirección original del rayo incidente con la dirección del rayo refractado. Vamos a tener acá que ocurren ¿cuántas refracciones en este prisma? Una. Una. ¿Por qué ocurre una sola y no dos? Porque el ángulo de incidencia es 0. Exactamente. ¿Sí? Incide en dirección a la normal de la superficie por la que ingresa, por lo tanto el ángulo de incidencia es 0 y el ángulo de refracción no le queda otra que ser 0. Bien, cuando sale, se va a desviar, vamos a tener una refracción. Es la ley de Snell, está rodeado por aire, entonces N2 va a ser igual a 1. N1, es dato del problema, es 1,55. El ángulo de incidencia acá, si este ángulo es de 30 grados, ¿de cuánto va a ser el ángulo de incidencia? El ángulo que va a formar con la normal a esta cara. Este ángulo que está en esta parte, ¿sí? En esta parte, ¿de cuánto va a ser? Va a ser de 60 grados. Este ángulo de 90, este de 30, este va a ser de 60. Este ángulo, ¿cómo va a ser respecto al ángulo de incidencia? Y va a ser complementario. Entonces, 60, ¿sí? Más el ángulo de incidencia tiene que dar 90 grados. Eso implica que el ángulo de incidencia es de 30 grados. ¿Se entiende, chicos? Vamos a plantear la ley de Snell. ¿Sí? Hay que ver qué ángulo forma la dirección original con la normal. ¿Sí? Para poder calcular este ángulo de este ángulo de desviación. Se los dejo como tarea. Vamos a pasar al problema número 12. Profe, no entendí cómo se puede resolver. A ver.
Bueno, tenemos más o menos este dibujo, ¿no es cierto? ¿Sí? Es parecido a esto el PRI. Bien. Vamos a tener incidente. No. Le vamos a sacar la flecha. Vamos a poner un colorcito para que quede bonito. Y lo vamos a hacer un poquito más grueso para que se vea. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Este es el rayo incidente. El rayo incidente no se va a desviar cuando incide en la primera cara porque incide perpendicular a la superficie. ¿Sí? El ángulo de incidencia es 0. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Vamos a prolongar. La dirección del rayo incidente. ¿Sí? Bien. La normal va a ser una cosa así. ¿Sí? Lo vamos a dejar en ese color. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Sí? Bueno, no está perfecta la normal. Por ahí se parece más a la normal. ¿Mm? Aunque tampoco está tan buena la normal. Ponele. No, estamos muy peor con la normal. Bien, por ahí se parece más a la normal. Bien, vamos a tener. Este es el ángulo de incidencia en esta refracción. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Esta es la normal. ¿Mm? ¿Sí? El rayo va a salir. ¿Mm? Por acá le vamos a dar otro color para que quede lindo. ¿Mm? Ese va a ser el rayo refractado. ¿Sí? Y el ángulo de desviación ponele.
Me hacen dibujar con lo que me gusta dibujar en Word. Ponle que está ahí. ¿Sí? A este ángulo lo llaman desviación. Se simboliza con una letra griega. Bueno, ponele acá le puso tita, es delta. Ponele. Bien. Vos podés calcular el ángulo que forma la normal. Con el rayo refractado. ¿Sí? A ese ángulo que está ahí lo podés calcular mediante la ley de Snell. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a calcular? Y bueno, lo vas a calcular, vamos a sacar la cuadrícula. Mediante la ley de Snell. Solo que ahora la ley de Snell te dice que N1, ¿sí? Es 1, es aire. N2 es 1,55 y el ángulo de incidencia ¿de cuánto va a ser? A ver. El ángulo de incidencia, demonios, es este que está acá. ¿Está? Ese es el ángulo de incidencia. ¿Sí? El ángulo de incidencia esto es tita sub 2 esto es tita sub 1 y este otro ángulo lo vamos a llamar delta, pero no sé dónde cuerno estará delta. Bueno, lo vamos a tener que buscar. Delta. ¿Está? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ay. No. Ese ángulo que está acá, ¿de cuánto es? Según el 30 grados. 30 grados. 30 grados. ¿Sí? Bien. Según la ley de Snell, ¿qué dice? Este ángulo lo podés calcular. ¿Sí? El ángulo de incidencia, ¿de cuánto va a ser?
Si este ángulo es de 30 grados, este ángulo que está acá, ¿de cuánto es? 60. 60. Este ángulo, ¿cómo tiene que ser con tita 1? ¿Son iguales? No, complementarios. Tienen que sumar 90 grados. La normal forma con la cara del prisma un ángulo de 90 grados. Entonces, tita 1 más este ángulo tiene que ser igual a 90. Si este ángulo tiene 60, tita 1 tiene que ser igual a 30, sí o sí. ¿Mm? Entonces ahí pueden calcular tita 2. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Bien. Este ángulo que está acá, ese ángulo, ¿qué ángulo es? ¿Mm? Ese ángulo que les marqué yo ahí. Es tita 1. Entonces, tita 2 menos tita 1, ¿a qué va a ser igual? Delta. A delta. Así lo calculas. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Continuamos con la clase, chicos. Ya se nos fue la clase. Vamos a hacer por lo menos el problema 12. El haz luminoso mostrado en la figura 210A incide sobre la superficie 2 con un ángulo crítico. Determine el ángulo de incidencia tita 1, el prisma está rodeado de aire. El gráfico es este. Queremos calcular tita 1. No sabemos cuánto es tita 1. Sabemos que el rayo refractado incide en la superficie S2 con ángulo crítico. Es decir, que en lugar de refractarse, se va a reflejar. Vamos a tener reflexión total interna. ¿Sí? ¿Conocemos el índice de refracción del medio transparente el que te echa el prisma? No, no lo conocemos, pero sabemos que su ángulo crítico es de 42 grados. ¿Sí? El rayo refractado, ¿a dónde se encuentra acá cuando hay reflexión total interna? ¿En qué dirección sale? ¿No sería en la dirección de la frontera que separa los medios? En la dirección de la interfaz, sí, de la superficie que separa de la cara S2, ¿sí? Sale en esta dirección, entonces forma con la normal un ángulo de 90 grados. Bien. Dicho esto, podemos plantear la ley de Snell, diciendo que N1, que es el índice de refracción del medio transparente, que lo desconozco, por el seno del ángulo crítico, seno de 42 grados, es igual a N2, que es el índice de refracción del aire, por el seno del ángulo de refracción, que es 90 grados, porque es el ángulo que forma la normal con el rayo refractado. ¿Se entiende por qué es 90? ¿Chicos? Yo no entendí, profe. Física. Porque estoy medio... Volvemos al problema 9 que vimos la clase pasada. Acá tengo hecho el gráfico, ¿sí? Rayo incidente, rayo reflejado, cuando hay reflexión total interna, rayo refractado. La línea punteada es la normal. El ángulo que forma con la normal el rayo refractado, ¿de cuánto es?
90. Siempre, cuando hay reflexión total interna, el rayo refractado forma un ángulo de 90 grados con la normal. ¿Mm? Cuando incide con el ángulo crítico, el rayo refractado tiene 90 grados, ¿sí? En el problema número 12, el rayo saldría en dirección, bueno, no puedo insertar una línea, ¿eh? Bueno, no me voy a poner a hacerlo ahora. A ver. Una cosa así, y otra así más o menos. A ver. Ah, no, es cuadradito el loco. Entonces, no. ¿Por qué me haces esto? Bien, no lo voy a poder dibujar con este triángulo. A las 11, bueno, está llegando gente del teórico, ¿ya? A ver. Chicos, es imperioso que estudien teórico si quieren entender el práctico. No hay otra forma. Bien, tenemos esto, ¿verdad? El rayo incidente incide de esta forma. Esta es la normal. Sí, bueno, el rayo refractado va a venir por acá. ¿Por qué no me quieres dejar dibujar la normal? Bien. Ahí voy a tener la otra normal. ¿Sí? Y voy a tener el rayo refractado. Este ángulo es igual que este, son los dos de 42 grados. ¿Sí? ¿A dónde va a estar el rayo refractado en esta refracción? Va a estar acá. ¿Sí? Entonces, el ángulo que va a formar con la normal, el rayo refractado, es de 90 grados. Tomás se quedó con el dedo pegado al... ¿Se entiende por qué es de 90 grados el rayo refractado? El ángulo de refracción, perdón.
¿Ahora? Sí, profe, ahora sí. Bien. Entonces, N2 es el del aire. El seno de 90 también es 1. 1 por 1 te da 1. Seno de 42 grados, está multiplicando, pasa dividiendo. Voy a tener que N1 me da 1,49. ¿Mm? ¿Se entiende cómo lo obtuve? Bien, ahora vamos a ir a la cara 1. ¿Mm? En la cara 1 yo tengo un triángulo rectángulo. Un triángulo, perdón, no triángulo rectángulo. Este ángulo es dato del problema. Dice 60 grados. Este ángulo es el ángulo crítico de incidencia, es 42 grados. Este ángulo tiene que ser complementario con este otro. ¿Se entiende por qué? Esta línea es la normal. Este es el rollo incidente, este es el ángulo de incidencia, 42 grados. Este otro ángulo tiene que sumar 90 con el ángulo de incidencia. Por eso mide 48. Este ángulo que yo simbolicé con la letra alfa, tiene que ser 180 menos la suma de 48 más 60. Eso me da 72 grados. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, el ángulo θ2 es complementario con alfa. Alfa más θ2 tienen que dar 90 grados. ¿Sí? Si yo paso alfa al otro miembro restando, me da que θ2, el ángulo de refracción, de la primera refracción, el ángulo θ2, es igual a 18 grados. ¿Mm? Entonces, si planteamos la ley de Snell para esta refracción, ahora conocemos θ2, conocemos N2, el índice de refracción del medio del que está hecho el prisma, y conocemos N1. Podemos calcular θ1, que es lo que queríamos calcular. Entonces, N1, que es el del aire, porque el rayo incidente viaja ahora por aire, por el seno de θ1 es igual a N2, el índice de refracción del prisma, por el seno de 18 grados. Pasamos, en realidad no pasamos nada porque N1 es 1, ¿sí? Pasarías 1 dividiendo, que no tiene mucho sentido. N2 es 1,49 y θ2 es 18, seno de θ2 por 1,49 es 0,46. ¿Sí? Si lo hacemos es 1,49 por 18 seno igual 0,46. ¿Sí? Si hacemos el arco seno de esto, me da un ángulo de 27,4 grados. Ese es el ángulo con el que incidió sobre el prisma el rayo incidente de la primera refracción. θ1 es igual a 27,4 grados. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Alguien no entendió? ¿Qué no entendió? De nuevo, es imperioso que estudien el teórico si quieren entender el práctico. ¿Sí? Deben tener claro el concepto de reflexión total interna, deben tener clara la ley de Snell, y deben tener clara conceptos de geometría y relaciones trigonométricas. Si no, óptica geométrica va a ser un parto para ustedes, chicos. ¿Mm? Propiedades de los triángulos, las relaciones trigonométricas, qué es el seno, qué es el coseno, qué es la tangente, en un triángulo rectángulo. Profe, ¿ahí qué parte del triángulo estás graficando? ¿Qué parte del triángulo? ¿Qué triángulo? Claro, ahí abajo está una parte del de arriba, digamos. Este gráfico. Sí. Este gráfico es esta parte.
rayo refractado, Ah, claro. cara 2, cara 1. ¿Sí? En línea de punto ven las dos normales. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió el problema, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí. Bueno, chicos, de mi parte, nada más por la clase de hoy. Les repito, tratemos de entregar a partir de mañana para que me permitan a mí